de las reglas universalmente aceptadas del comercio internacional y de la libertad de navegación. Y es una violación flagrante del derecho internacional y de los propósitos y principios que establece la Carta de las Naciones Unidas. Se opone también al espíritu y a la letra de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz, firmada por todos los jefes de Estado y Gobierno de la región en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, celebrada en La Habana en enero del 2014. Muchas gracias. Responderé complacido sus preguntas. Questions. Si puedo decirle que la devolución del territorio que ocupa ilegalmente la base naval de Guantánamo en Cuba es un elemento de alta prioridad en el proceso de normalización de relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Es una reivindicación del pueblo cubano que apoya la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Es un asunto de suma importancia. La base naval de Guantánamo ocupa territorio cubano contra la que ocurrirá el 27 de octubre. Será obviamente una votación registrada respecto a al proyecto de resolución cubano sobre el bloqueo, que ustedes conocen que el año pasado recibió el apoyo de 188 Estados miembros. En mayoría es un reclamo de la comunidad internacional de nuestra región que provoca aislamiento y descrédito a la política exterior de los Estados Unidos. Es una pregunta que podría hacer usted a los representantes de los Estados Unidos. Yo estaré esperando el 27 de octubre a ver qué ocurre. Usted ha mencionado asuntos de diversa naturaleza. Puedo decir que nosotros tenemos algunas coincidencias y muy grandes diferencias con el gobierno de los Estados Unidos en su enfoque del derecho internacional y de la política exterior. Cuba defiende firmemente la vigencia de la Carta de Naciones Unidas y de sus propósitos y principios. Se opone a la amenaza del uso de la fuerza y al uso de la fuerza, y tiene profundas preocupaciones con las consecuencias terribles, la crisis de refugiados, que asociada a los conflictos que se desataron normalmente asociados en el norte de África a intervenciones extranjeras y al subdesarrollo y a la pobreza, han generado una verdadera crisis humanitaria. Cuba ha sido históricamente un país víctima del terrorismo. 3.478 cubanos fueron asesinados como parte de acciones terroristas mayormente organizadas desde territorio estadounidense. 2.099 cubanos tienen discapacidades permanentes a resulta de actos de terrorismo. Nosotros apreciamos la justa decisión del gobierno de los Estados Unidos de excluir a Cuba de aquella lista de países patrocinadores del terrorismo internacional, donde jamás debió colocarse a Cuba. La opinión de nuestro país es que los asuntos internacionales, las diferencias entre estados o naciones, han de dirimirse dentro del derecho internacional y por medios pacíficos, buscando soluciones negociadas. El tema de los atroces actos de terrorismo relacionados con el llamado Estado Islámico no fueron tratados entre ambos presidentes. El presidente cubano advirtió muy tempranamente que acciones de guerra no convencional que estaban realizando Estados miembros de la OTAN en países de África Norte, o incluso la idea de la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia, provocaría graves amenazas a la paz y la seguridad internacionales. Múltiples áreas de diálogo y cooperación actualmente entre los gobiernos de Estados Unidos y Cuba, relacionados con el medio ambiente, en particular en los mares comunes, con el enfrentamiento al narcotráfico. Cuba no es un mercado ni tiene un problema de consumo ni de producción, pero está en una zona de tránsito y por tanto hay
cooperación puntual y diálogo sobre este tema. Hay acciones de cooperación en materia de búsqueda y salvamento de personas en el estrecho de la Florida, fundamentalmente. Hay cooperación o diálogo en relación con el enfrentamiento al terrorismo, es decir, Cuba ha enfrentado de manera enérgica toda manifestación de terrorismo. Es Cuba un lugar donde jamás se ha permitido ni se permitirá ninguna organización, ni financiamiento, ni suministro a actos terroristas de ninguna naturaleza, de ninguna motivación, contra ningún Estado, contra ninguna persona. Hay también cooperación en materia de salud. Presentaremos al gobierno de los Estados Unidos un proyecto de cooperación trilateral en Haití en el área de la salud, una vez que haya sido visto con el gobierno soberano de esa nación. Hay otras áreas abiertas también relacionadas con el correo postal directo, con las comunicaciones y diversos ámbitos. La CELAC ha tenido una agenda diversa, amplia, apegada a sus principios fundacionales en esta sesión de la Asamblea General, conducida por la presidencia pro tempore de la hermana República del Ecuador, totalmente apegada a los principios y normas de derecho internacional que fija la proclama de la América Latina y del Caribe como zona de paz, que ya mencioné antes, y a una agenda de desarrollo inclusiva, sin exclusiones, que se propone el cambio del orden internacional actual, de la arquitectura financiera internacional tan injusta que sufrimos y que incluye elementos de complementariedad, de solidaridad entre las naciones de nuestra región en una agenda totalmente de paz que busca la solución de toda diferencia o todo conflicto de manera pacífica mediante el diálogo y la negociación. Puedo decir que tal como quedó demostrado en la firma del comunicado reciente relacionado con el tema de la justicia en el diálogo de paz de Colombia, en cualquier aspecto o diferencia entre naciones hermanas de nuestra región, Cuba llamará siempre a la moderación, al diálogo y a la búsqueda de soluciones amistosas entre naciones hermanas. Yo dije exactamente que el ritmo del proceso de normalización de las relaciones bilaterales, es decir, no exactamente de las negociaciones, sino el ritmo del proceso dirigido a la normalización de las relaciones bilaterales, dependerá del levantamiento del bloqueo. Dependerá de que la realidad del bloqueo sea modificada sustancialmente mediante la utilización de las muy amplias facultades ejecutivas que conserva el presidente de los Estados Unidos, que le permitirían modificar sustancialmente muchos elementos de la aplicación del bloqueo. Las decisiones ejecutivas tomadas hasta ahora son de valor muy limitado, de alcance y profundidad limitadísimas, y no tocan ningún hecho significativo de la aplicación del bloqueo contra Cuba. En tercer lugar, el presidente de los Estados Unidos comprometió involucrarse en un debate con el Congreso de los Estados Unidos dirigido al levantamiento del bloqueo. No habrá normalización con bloqueo y no habrá progreso sustancial en el proceso de normalización sin cambios sustanciales en la aplicación. ¿Podríamos esperar y qué esperan ustedes? Yo siento que hay una oportunidad de avanzar significativamente en la normalización de las relaciones bilaterales en el periodo del presidente Obama. Debemos aprovechar el tiempo, aprovechar las oportunidades para favorecer el interés común de nuestros pueblos. Los ciudadanos norteamericanos merecen disfrutar de la libertad de viajar a cualquier lugar del mundo. Hoy solo se les prohíbe viajar a Cuba, y esto no es un asunto bilateral, sino es un tema más relacionado con las libertades civiles y la libertad de viajar de los norteamericanos. Las empresas de los Estados Unidos, las compañías estadounidenses
incluso con un grupo importante de ellas se reunió el presidente cubano hace un par de días, tienen interés en entrar en el mercado cubano, que es probablemente el único donde las compañías de terceros países no tienen la competencia de las compañías estadounidenses y donde éstas apenas pueden hacer nada por las condiciones del bloqueo. Cuba no discrimina en modo alguno los intereses de Estados Unidos en materia de comercio o de inversión, sino que invita a aprovechar las oportunidades que producen las transformaciones que están en curso sobre base de decisiones soberanas y de prioridades de nuestro desarrollo nacional en la economía cubana. Las facultades ejecutivas del presidente de los Estados Unidos son amplísimas, tocan decenas de áreas. Podría tomar medidas con determinación que modifiquen sustancialmente la aplicación del bloqueo. No lo ha hecho, espero que lo haga. Con los disidentes cubanos. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de la ejecutoria de Cuba en materia de derechos humanos. En mi opinión, los derechos humanos son universales, interdependientes, no deben ser objeto de manipulación política ni de selectividad de ninguna naturaleza. En Cuba se garantiza el pleno ejercicio de los derechos políticos y las libertades civiles y de los derechos económicos, sociales y culturales. Tenemos muchas preocupaciones con la situación en materia de derechos humanos en el mundo, en particular en los Estados Unidos y en Europa Occidental. La crisis migratoria de refugiados lo demuestra, el patrón de discriminación racial y de brutalidad policial contra la población afroamericana en los Estados Unidos es realmente muy grave. En Cuba, como en todas partes, existen leyes y los tribunales juzgan y sancionan conductas tipificadas en leyes previas que violan nuestro ordenamiento legal. La ley de agente de gobierno extranjero en los Estados Unidos o en algunos países europeos es muchísimo más severa que cualquier ley cubana. Bueno, yo viví 10 años en Manhattan, sujeto a mis 25 millas alrededor del Columbus Circle. Puedo decir que ha habido, como resultado del diálogo y del establecimiento de relaciones diplomáticas y embajadas en ambos capitales, un cambio en materia de restricciones de movimiento. Los cargos principales tienen absoluta libertad de movimiento, tanto en Washington como en La Habana, y el resto de los funcionarios diplomáticos y consulares tienen un régimen de notificación de sus salidas de las zonas de movimiento usual en ambas capitales. La cooperación médica entre Estados Unidos y Cuba en terceros países como Haití podría dejar un beneficio tangible al pueblo haitiano y a otros, tener un impacto real en su sistema de salud. No debería ser nunca un mero titular de prensa o una declaración de buenas intenciones, sino que Cuba siempre solicitará involucrarse en actos de cooperación trilateral con los Estados Unidos que sean sustanciales, de verdadero alcance, de verdadero impacto para la situación de salud de los estados receptores, en particular en Haití. Damos la bienvenida a los encuentros que se han producido entre médicos estadounidenses y cubanos en Haití y, como dije antes, presentaré al gobierno de los Estados Unidos una propuesta verdaderamente sustancial de cooperación en Haití que cuente obviamente con el beneplácito del gobierno haitiano. ¿Una más? Una más.